Hola, mi nombre es Yamile Villegas Ortiz, pertenezco a la carrera de obstetricia. Hola, mi nombre es Natalita, yo de la carrera de obstetricia. Hola, mi nombre es Kiara, estudiante de enfermería, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la genética en el asma. Introducción. El asma, afectando al 10% de niños españoles de entre 1 y 14 años, se ha vuelto la enfermedad crónica más prevalente de esta población, con una marcada agregación familiar. La probabilidad de desarrollar asma es mayor si los padres son asmáticos, y la herencia genética se estima en un 60%, reflejando su naturaleza poligenética. Además, los factores ambientales, actuando sobre individuos genéticamente predispuestos, influyen en su desarrollo. La enfermedad se comprende como una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales, generando distintos fenotipos. Los pacientes con múltiples mutaciones genéticas requieren menos expresión ambiental para desarrollar síntomas. La diversidad de términos genéticos asociados al asma refleja su complejidad. Problemática de los estudios genéticos en el asma. El estudio genético del asma se ve desafiado por la necesidad de definir claramente el fenotipo de la enfermedad al seleccionar individuos, lo cual resulta difícil debido a la diversidad en los criterios de selección, como criterios clínicos, hiperactividad, respuesta al tratamiento o parámetros epirométricos. Esta heterogeneidad conduce a la falta de similitud entre grupos. Además, los estudios genéticos del asma, al ser poligénicos, requieren grandes tamaños de muestras para obtener resultados estadísticamente significativos. La influencia de factores ambientales y temporales agrega complejidad, haciendo necesaria la asociación de estudios genéticos con investigaciones epidemiológicas para lograr resultados coherentes y aplicables a diferentes poblaciones. Tipos de estudios genéticos. Los factores genéticos relacionados con el asma se investigan a través del análisis de ligamiento, el estudio de genes candidatos y diversos métodos de análisis cromosómico. Se han identificado ligamientos en varios cromosomas como 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19 y 22. Sin embargo, se observan variaciones según el grupo étnico o la población estudiada. 1. Estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos revelan un riesgo relativo familiar de 2.5 a 6 veces mayor en niños con familiares asmáticos de primer grado. La correlación de asma en gemelos monocigóticos es del 65% en comparación con el 25% en disigóticos. Estudios indican una heredabilidad del 60 a 70%, destacando la importancia de factores genéticos en la predisposición al asma. Estudio de las regiones candidatas. Se emplean dos enfoques para identificar genes del asma. Seleccionar según función. Ejemplo, gen LTC4S, clave en la síntesis leucotrienos, o estudiar genes de una región con ubicación conocida. Los candidatos por ciopatología influyen genes de células representadoras de antígenos, molécula HLA, receptor de IgE, interleucinas, receptor beta 2 del músculo liso bronquial, LTC4S, o receptor del cisteína o leucotrienos. Búsqueda amplia del genoma. Se han realizado costosos estudios de ligamiento en el genoma completado utilizando cientos de miles de polimorfismo de un solo nucleótido como marcadores, replicando regiones. Los SNP, cambios de única base, pueden ubicarse en regiones codificadoras, afectando la proteína en regiones reguladoras, influyendo en la expresión génica, o en regiones no codificadoras, con impacto incierto. Dado el crecimiento de polimorfismo, su estudio para asociación con enfermedades o respuestas a fármacos, ya sea individualmente o en haplotipos, requiere herramientas estadísticas e informáticas avanzadas. Farmacogenética y farmacogenómica en el asma. La farmacogenética explora cómo un gen específico influye en la reacción individual a un medicamento. En cambio, la farmacogenómica, una disciplina más avanzada, investiga cómo la interacción de todos los genes farmacológicamente relevantes para una enfermedad genera un fenotipo específico en la respuesta a fármacos, impulsando así el desarrollo de terapias dirigidas. En el asma, los genes clave en farmacogenética involucran la respuesta a broncodilatadores, B2 agonistas de acción corta y larga, corticoides inhalados y antileucotrienos, broncodilatadores. La investigación farmacogenética se ha centrado en comprender la influencia genética en la respuesta y posibles efectos adversos de broncodilatadores. Se han identificado más de 80 polimorfismos en el gen del receptor B2 adrenérgico, destacando el Gli16R. Estudios sugieren que homocigotos para arginina en posición 16 pueden tener mejor respuesta a broncodilatadores de acción corta, mientras que el haplotipo arginina 16, glutamina 27 se asocia con taquifilaxia a B2 agonistas. Sin embargo, búsquedas genómicas recientes no han vinculado ningún polimorfismo en este gen con la respuesta broncodilatadora. Corticoides inhalados. CSI, el gen del receptor CRHR1 ha sido investigado como región candidata, identificándose múltiples CNP en él. En el 2008, Tanticidia descubrió una inversión estructural en el cromosoma 17,
donde se ubica el gen asociándola con la respuesta de corticosteroides inhalados, CSI. Un estudio relevante evaluó la expresión génica en más de 11.000 genes en pacientes asmáticos, encontrando un patrón diferencial entre respondedores y no respondedores a CSI en células mononucleares de sangre periférica, sugiriendo un posible predicto de respuesta. Antileucotrienos. La variabilidad en la respuesta de los pacientes a los antileucotrienos desde el inicio de su uso sugiere la influencia de polimorfismos en genes relacionados con la vía de la lipoxigenasa. Se han identificado polimorfismos en genes como LO, FLAP, LPC, sintetasa y receptores de leucotrienos cisteinídicos 1 y 2, aunque se han asociado ciertos polimorfismos con la gravedad del asma y la respuesta ante antileucotrienos. Esta asociación no han sido invalidadas en estudios posteriores en diferentes poblaciones, destacando la complejidad genética de la respuesta a estos medicamentos.